al Señor, invoquemos su nombre, demos a conocer sus obras entre las naciones. Entonces sabrán que Jesús es el Salvador. Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, y vamos a oficiar el servicio dominical dedicado a nuestro Padre Celestial. Demos juntos la doxología. Vamos a leer todo este salmo, el salmo número 11. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el versículo 7. Salmos capítulo 11. Vamos a leer todo el salmo. Amén. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Corría David los malos tienen que lavar, dispone sus arepas sobre la cuerda, para saciar el conjunto de recto corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus aparatos examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hay calamidades, muere cual sufre, y viento abrasador, se hará posición de carne y de Punto sencillo. porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Oremos. Soberano Dios y gran Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar con tu iglesia juntos, reunidos y en armonía. Señor, su palabra dice que debemos de orar por las personas colocadas en autoridad en eminencia. Oramos, Padre, por aquellos presidentes y aquellas autoridades que gobiernan los diferentes países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, que mediante tu Santo Espíritu ellos puedan llegar a la verdad de tu palabra, para que de esta manera así puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por la situación de violencia en que se encuentra nuestro país, el Ecuador, ubicado en Sudamérica. Oramos también por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran atravesando dolencias en sus cuerpos. Oramos, Señor, por aquellos que han salido recientemente de los hospitales. Que tu mano de gracia continúe haciendo la sanidad que usted ya empezó. Oramos por el hermano Celín.
Oramos también por el hermano Rafael Rendón. Usted conoce, Señor, su situación. Oramos para que su mano de gracia esté sobre su cuerpo, proveyendo la sanidad que él necesita de acuerdo a su voluntad. Y oramos de la misma manera para que les fortaleza a su señora esposa. Y oramos, Señor, por aquellos que han perdido familiares, amigos, que les dé la fortaleza que necesitan para poder continuar en este peregrinado hasta que usted venga o hasta que nos lleve a su presencia. Señor, oramos y rogamos para que usted continúe con nosotros, presidiéndonos de principio a fin. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cada día que el Señor nos da es un regalo para que nosotros lo aprovechemos haciendo su voluntad. Y qué mejor manera de comenzar el día darle nuestras alabanzas al Señor. Vamos a cantar un himno muy bonito que se titula Por la mañana yo dirijo mi alabanza, y pensemos en lo que dice la letra, de tal manera que nos estimulemos a alabar al Señor cada vez que iniciamos un día de vida. Himno número 26, Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Versículo en las Escrituras que lo sabemos muy bien. Me refiero a lo que dijo el Señor Jesucristo, que la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a esta mies. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Cristo está buscando obreros, y será usted uno de ellos. El Señor lo está buscando a usted, le está diciendo, sé usted mi obrero. Vamos a cantar, y lo vamos a hacer de pie, el himno número 249, titulado Cristo está buscando obreros, y esperemos que nos identifiquemos con ese llamado que hace el Señor.
El versículo de la semana se encuentra en Hechos 13:47, dice: porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial, y pido por favor a la congregación que se ponga de pie, y con mucho regocijo y amor vamos a cantar en primer lugar una bonita alabanza titulada Prefiero a Cristo. Vamos hacia
tesoros en la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Vamos hacia la para siempre dulce. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se compara con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Ese tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes de tener todos los reinos del mundo. No se compara con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Ese tesoro escondido que tanto busqué. Ese tesoro escondido que tanto busqué. Esto es suficiente para nuestras vidas y que no sea solamente un concepto, sino que realmente sea vivido y real en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay hermanos en Cristo a nuestro alrededor que están pasando por dificultades y están sufriendo. La palabra de Dios dice que tenemos que gozarnos por lo que se goza y hay que ignorar por lo que llora. Entonces, que Dios nos dé a nosotros sensibilidad para identificar quién está pasando por dolor y que nosotros estemos prestos y dispuestos a estar con ellos y consolarlos y ayudarlos. De eso se trata, unanimidad en todos los sentidos. La alabanza que vamos a cantar se titula Lágrima de los Santos y escuchemos y cantemos. Muchos hijos no de gozar en las calles de la ciudad, buscando refugio. Hay hogares en destrucción, gente que sin esperanza está por fracaso. Es la gran urgencia hoy. Santos hay en dolor por los que están sin Dios. Clamamos por su salvación. Clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán los que haremos a Jesús, los que haremos a su hogar. Mucho odio en las escuelas, poco amor en las iglesias, no hay misericordia. Oh Señor, no debemos ver esta generación desesperada por tu gloria. Esa urgencia hoy.
Samuel Villavicencio va a presentar ante el Señor la linda niña que nos acompaña el día de hoy. Pedimos la presencia acá en el altar a los padres cristianos Jorge Luis Peña Herrera Plúa, Janet Gabriela Antemara Villamar, que van a presentar a su primogénita, a su segunda niña Camila Esther Peña Herrera Antemara. Bueno, les invito a que se pongan de pie, hermanos, ustedes como testigos, y abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 13 al 16. Marcos 10, capítulo 3, versículo 13 hasta el 16. Amén. Amén. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y juntos vamos a leer el último versículo del 16. Y tomando en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, no les bendecir. Haciendo uso de lo que dice la palabra de Dios, vamos a tomarla en los brazos a Camila Esther. Bueno, parece que todavía no me he olvidado. Así la cargaba Priscila. Vamos a orar. Señor, ante tu presencia están estos padres cristianos, trayendo a su pequeña Camila Esther. Señor, como dice tu palabra, ellos tienen que hacer una buena mayordomía en la vida de esta niña. Señor, es un regalo que usted se nos ha prestado, porque su palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, y una parte de su herencia le ha concedido prestársela a estos padres cristianos. Pero esa herencia es solo para hacer una buena mayordomía en la vida de esta niña. Señor, úsalos con poder, con la presencia de tu Espíritu Santo, guiándolos a toda verdad, para que de esa manera ellos puedan ser ejemplos en la crianza, guianza de esta niña. Señor, los depositamos en tus manos para que usted haga la gran obra en ellos y mediante ese ejemplo en su niña. Señor, gracias te damos por el privilegio que das de tener una parte tuya aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema En Jehová estoy seguro. Escuchemos con atención y reverencia. Permítanme empezar haciendo una pregunta en esta mañana, en la introducción de este mensaje. ¿Qué podemos hacer cuando vivimos en una cultura que se está cayendo a pedazos? ¿Qué hacemos cuando los cimientos del orden establecido de las cosas se están derrumbando? Cuando lo único que prevalece es la muerte, violencia, sin ningún respeto al don más preciado, que es la vida.
Hoy en día ni siquiera es noticia en los titulares, y si se han dado cuenta ustedes aquí en el Ecuador, la triste e indiscutible realidad que se vive en los centros mal llamados de rehabilitación aquí en el Ecuador. La semana pasada desmembraron a más de 10 presos que resulta casi imposible identificarlos. Le entregan el ataúd a uno de los familiares y cuando llega a su hogar destapa y se da cuenta que la cabeza no pertenece al cuerpo. Y además hay algunos heridos, pero eso no sale en las noticias. Con la eliminación de Dios, el valor de la vida es uno de esos fundamentos que simplemente terminan desapareciendo. Un autor describió a la sociedad actual como un desierto sin género. ¿Y saben por qué? Donde las personas ya no nacen siendo hombre o mujer, sino que tienen ellos que determinar su propio género. Y si deciden cambiar su género, son aplaudidos como si fueran héroes. El matrimonio también en esta cultura cada vez pierde más significado, alejándose de su definición original que las encontramos aquí en las Escrituras, porque Dios es el creador de la familia. Y si Dios crea la familia, lógicamente que tiene que tener un plan, un propósito, y ese plan y ese propósito está en la santa y bendita palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer cuando la sociedad destruye estos cimientos implementados por Dios? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuando los impíos reinan y los justos son despreciados y perseguidos, y el Evangelio redefinido o simplemente considerado como una opinión o un modo de pensar opresivo y que los lleva hacia el odio. No es este el momento, hermanos, de conseguir su pasaporte y volar a un entorno más acogedor. Ese fue exactamente el consejo que algunos le dieron al rey David en el Salmo número 11. Mire ahí, el consejo que le dicen es: mira, David, lo mejor que puedes hacer es volar como un pájaro a una montaña segura. Corre por tu vida, David. Jesús nunca nos llamó, hermanos, a experimentar una vida cómoda. Nos llamó a tomar la cruz y seguirlo. A eso nos llamó. Pero hay que admitirlo. Es amenazador el hecho que debemos vivir en este periodo actual de la historia, en el cual los problemas morales, legales y espirituales se están incrementando. Y al cristianismo ya no le importa el respeto que solía tener antes. Y la pregunta que debemos de responder es: ¿y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos? En cada generación, en cada nación, en un grado u otro, la iglesia debe responder esta misma pregunta. La pregunta de David es tan crítica hoy como fue cuando fue compuesta hace más de 3.000 años, más o menos 3.000 años. ¿Qué ha de hacer
el justo? Esa fue la pregunta de David. Su pregunta aparece, hermanos, en el Salmo 11, versículo 3. Así que les invito a que mantengan sus Biblias abiertas en el Salmo capítulo 11, en el cual vamos a analizar estos 7 versículos con su atención reverente, la guía de nuestro buen Dios, y a la luz de la palabra de Dios. Les invito a que juntos analicemos el tema: en Jehová estoy seguro. Y en primer lugar, vamos a ver la pregunta candente de nuestros días. Y voy a leer el versículo 3, Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, como lo está haciendo hoy la sociedad, la pregunta es: ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? La pregunta que arde en la mente y en el corazón de David aparece en el versículo 3 y dice: ¿qué ha de hacer el justo? Note que David no pregunta ¿qué hacemos cuando el techo se nos cae? Cuando la puerta no abre, o si las ventanas se rompieron. No, eso no pregunta David. La pregunta candente de nuestros días debería ser: ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hemos de hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando la estructura fundamental sobre la que está sustentada la vida alrededor nuestro se está destruyendo? ¿Qué hacer? Ahora regresemos al versículo 1 del mismo Salmo 11, donde David comienza esta declaración de completa confianza y dependencia de Dios. Y el Salmo 11:1 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Miren, note la primera frase de este versículo 1: en Jehová he confiado. Otras versiones de este mismo versículo lo traducen: en el Señor hallo refugio. David no escribe: en mi reino encuentro refugio. No. En mi generación encuentro refugio. No. En mi casa encuentro refugio. No, de ninguna manera. En mi pequeño mundo que he formado encuentro refugio. No. David dice: en Jehová estoy confiado, estoy seguro. En Jehová. Ahora, los estudiosos de la Biblia tienen dificultades para identificar cuál es el problema exacto que David estaba enfrentando cuando escribe el Salmo 11. Ya sea que el rey David esté siendo perseguido por Saúl en las montañas para matarlo, o cuando su hijo Absalón conspiró para usurpar el trono y algunos de sus amigos más cercanos también lo traicionaron a David. No se sabe exactamente si en esa época es que David escribe este Salmo 11. No lo sabemos con certeza, pero esto es lo que sí sabemos. Sabemos que la persona que sigue a Dios no se le garantiza un viaje tranquilo. A David, el hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo una vida tranquila. Sabemos que la persona que sigue a Dios verdaderamente no se le garantiza un viaje tranquilo. Al creyente no se le ha prometido la aprobación de su cultura, que su cultura lo apruebe, o el derecho a vivir para el Señor con comodidad y sin dificultades que lastimosamente
Muchas iglesias lo están predicando hoy para mantener cautiva una audiencia rumbo al infierno. Mientras que la cultura aprueba y celebra el pecado y mira con creciente desconfianza y aún odio al cristianismo, me he preguntado varias veces, porque me han preguntado varias veces también, ¿qué vamos a hacer con esta creciente marginalización y posible persecución a los cristianos? ¿Qué vamos a hacer? David aquí está siendo perseguido, y este ejemplo nos da al menos el principio bíblico de que cuando uno sigue al Señor, eso no significa que todo le va a salir, como dice, viento en popa, y la gente lo va a aplaudir por su buen vivir. No, de ninguna manera. Me temo que la iglesia en nuestra cultura ha estado engañada por mucho tiempo debido a la comodidad y aceptación de la cual aún estamos siendo aceptados. Imagínense esos cristianos en Corea, como tienen que estar en sótanos, escondidos. Y nosotros disfrutamos aquí en América Latina, en el Ecuador, en Sudamérica, no una persecución al Evangelio todavía. Y sin embargo, somos ingratos con Dios. Note ahora el consejo que recibe David. Él pregunta en el versículo 1, en la segunda parte: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Esa es la pregunta. No sabemos quién le ha dicho esto a David, pero aparentemente algunas personas le han dado este consejo que lo ha impactado profundamente a David. Corre, David, corre y escóndete. Es tu única opción. Eres como un pajarito indefenso. No puedes pelear, vuela a un lugar seguro. Es como que si esto le estuvieran diciendo a David. ¿Cuántos han escuchado este tipo de consejos a través de los años y han volado a algún lugar seguro? Nuestra misión, hermanos, no es escapar del mundo, sino impactar a este mundo. Impactar a este mundo con el Evangelio. Y en este mes que estamos hablando de las misiones, con más ahínco, impactar con la predicación del Evangelio. Pero no minimicemos el peligro. Y veamos ahora el versículo 2, Salmos 11:2. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto. Escuchen bien esta palabra: en oculto, en la oscuridad, a los rectos de corazón. No será la bomba atómica, pero el arco y la flecha eran armas más temidas en la época de David. El arco y la flecha, así es. No había que preocuparse por el combate cuerpo a cuerpo si uno tenía un buen grupo de arqueros que podían disparar sus flechas primero. David se dio cuenta de que estos enemigos lo tienen en la mira, pero están escondidos en la oscuridad, en la noche. ¿Qué es otra forma de decir David? Es un blanco fácil. No tiene ninguna posibilidad. Por eso la primera estrofa de este salmo termina con la pregunta del versículo 3, porque la primera estrofa son los 3 primeros versículos, y termina con la siguiente parte en el versículo 3, la última parte: si fueren destruidos, dicen, los fundamentos,
¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Los fundamentos se están destruyendo de esta sociedad. Y sigue la pregunta, ¿qué hemos de hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál es el plan? Dímelo. ¿Qué se puede hacer cuando los fundamentos son destruidos? La palabra que David usa como fundamento proviene de la palabra hebrea que significa el orden establecido de las cosas. El orden establecido de las cosas se está destruyendo. David compara la sociedad como un edificio. Los fundamentos de la sociedad, que son, por ejemplo, la ley, el orden, la verdad, la justicia, la moralidad, la decencia, la integridad, todo eso se está perdiendo. Cuando los impíos en medio de las tinieblas pecaminosas hayan atado y destruido los fundamentos, ¿qué podemos hacer nosotros? Seguimos sentados sin hacer nada. He resumido la respuesta de David en 5 declaraciones que son del versículo 1 al 3. La primera estrofa de este salmo básicamente dice esto: Dios es totalmente imperturbable. ¿Y qué significa esta palabra, imperturbable? Dios es totalmente firme, inalterable en su soberanía. En su soberanía. Ahora pasemos al versículo 4. Solo la primera parte. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Al principio esto no suena alentador. No suena alentador. Dios está en el cielo, que está a años luz de distancia de nosotros a la tierra. Dice David, Jehová está en su santo templo. David nos está diciendo que cantemos sobre el hecho de que Dios gobierna por siempre. El trono del Señor no hace referencia a la inactividad, sino a la supremacía de Dios. Y cuando vivimos en una sociedad o incluso en algunas circunstancias en las que parece que todo se está derrumbando, como hoy en el Ecuador, la firmeza tiene todo lo que ver con el objeto de la concentración. Si usted está firme en la fe, usted está concentrado en lo que está haciendo. Se concentra usted en los cimientos que se derrumban. Su concentración está en los cimientos que se están derrumbando. Eso es todo lo que usted ve. O se concentra en el cimiento inamovible debajo de todo lo que existe. Y ese es el gobierno imperturbable y soberano de Dios, que nunca se inquieta y nunca será derrogado. Usted puede mirar a su alrededor y decir, me rindo. O puede mirar hacia arriba y decir, permaneceré firme y confiado en Dios. Dios es totalmente imperturbable, firme, inalterable en su soberanía. Confíe en Dios. Y pasemos a nuestro segundo punto. Dios está totalmente consciente de su creación. Y voy a leer versículos 4 y 5. 5, la primera parte. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Bueno, analicemos estos versículos. David sigue escribiendo en el versículo 4 y en el 5
Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo y al malvado los aborrece. Al malvado lo aborrece. En otras palabras, cuando los cimientos se derrumban, Dios ve, Él sabe, Dios vio a David, Dios vio a los enemigos de David unirse en la oscuridad para dispararle flechas. Dios ve, hermanos, Dios puede ver en la oscuridad. Esta referencia aquí del versículo 4 en la segunda parte, sus párpados examinan. ¿Qué es lo que quiere decir? Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Busca darnos la idea de que Dios está como entrecerrando los ojos. Es lo que hacemos cuando queremos mirar algo de cerca. A nosotros que ya usamos los lentes, a veces como que cerramos los ojos para ver mejor, discernir mejor. Y eso es lo que más o menos se entiende cuando dice que Dios está, sus párpados examinan. David está diciendo efectivamente que Dios no solo está mirando, sino que como que entrecierra los ojos y observa de cerca con mucha atención. No se le pasa nada por alto a Dios. Y note también lo que esto nos dice. Dios es un testigo ocular de todo lo que nos pasa. Dios es un testigo ocular de todo lo que nos pasa. David escribe aquí que Dios examina a todos. La primera parte del versículo 5 dice, tanto justos como injustos. Es decir, aquellos que tienen relación con Él por la fe y los que lo desafían. Analicemos esta parte que es muy importante, hermano. Eso es aterrador para el incrédulo, que un día se presentará ante Dios en el juicio del gran trono blanco y llegará al horrible descubrimiento de que cada pecado no solo es digno de juicio, sino que Dios también fue testigo ocular de cada hecho, pensamiento o motivo que tuvo para pecar. Eso está diciendo. Descubrirá demasiado tarde que Dios sí cree en estándares morales absolutos y Él ha visto todo. Él ha visto todo. Pero para el verdadero creyente, esta verdad que acabamos de ver no le va a incomodar, ya que cada uno de sus actos, pensamientos y motivos pecaminosos ya han sido juzgados en la muerte de Cristo en la cruz, porque ha creído en el sacrificio de Cristo. Y no solo eso, sino que el creyente puede estar seguro y gozoso sabiendo que todo lo que atraviese en la vida, cada dificultad, cada injusticia, cada sufrimiento, cada acto indigno de recompensa, Dios ya lo ha visto. Dios ya lo ha visto y Él hará justicia por cada uno de nosotros si no hemos hecho nosotros la justicia personal. Por eso dice la Biblia, deja a Dios la justicia, ora nada más, porque Dios siempre es justo y verdadero. Y sabe qué pasará, y le recompensará por todo lo bueno que usted haya hecho. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. Y voy a leer Hebreos 6:10. Hebreos 6:10, y no pierda la cita de Salmos 11. Mantenga señalada su Biblia en el Salmo 11 y vamos un momento a Hebreos 6:10.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Eso significa, no es injusto para olvidar vuestro sufrimiento por la obra de Cristo. Es fácil desanimarse pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios jamás es injusto. Nunca se olvida ni pasa por alto nuestro duro servicio en Él. Tal vez ahora no esté recibiendo recompensas ni reconocimientos, pero Dios sabe, Dios ya lo vio. Y sabe de su esfuerzo, sabe de su amor y sabe de su servicio. Y Él no es deudor de nadie. Pasemos a nuestro tercer punto. Dios es totalmente justo en su odio. Y tenga mucha atención, por favor, en este punto. Porque aquí hemos cometido algunos errores de interpretación bíblica y yo también incluyo. Dios es totalmente justo en su odio. Pastor, ¿cómo puede decir eso? Bueno, vamos a analizar la Biblia. Salmo 11:5. Vamos al versículo 5. Jehová aprueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y esa palabra aborrece significa odia, detesta. Entonces voy a volver a leer. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo odia, lo detesta. La alma de Dios detesta y odia al ser humano que ama la violencia. ¿No le gustó? ¿No le gustó, hermanos? Note la última parte del versículo 5. Y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En esa palabra aborrecer está la idea de rechazar. Es decir, Dios ha rechazado al pecador persistente. Ahí está la clave. No a todo pecador, al persistente, al que ama la violencia. Esto es porque el pecado está íntimamente relacionado con la persona que decide y es reincidente en pecar. Y entonces usted dice, ¿y cómo interpreta Romanos 5:8? Bueno, no lo busque para que no se distraiga, yo lo voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo pues, pastor? Se está contradiciendo usted. Este versículo, hermano, enfatiza el hecho de que en su gracia y misericordia, Dios ama a los pecadores. Quiere que se arrepientan. Los ama y quiere que se arrepientan. Y voy a leer el versículo 5, Salmo 5:5. Salmo 5:5. Bueno, busque usted Salmo 5:5. Para seguir haciendo un exégesis de estos versículos del Salmo 11:5. Salmo 5:5 dice así, ponga mucha atención y no se ría. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y escuche bien esa palabra, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué dice la segunda parte? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y la palabra iniquidad significa pecado. ¿Ya? Aquí seguimos con la misma exégesis. Dios está aborreciendo a todos los que hacen iniquidad, o sea, pecado. No está diciendo que está aborreciendo el pecado, está diciendo que aborrece al pecador.
Y vamos a otro versículo más para aclarecer bien esto. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Muchas veces hemos cometido este error de interpretación bíblica y decimos, bueno, Señor, usted ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero tenemos que saber diferenciar a qué clase de pecadores Él ama y a qué clase de pecadores Él aborrece. Porque sí hay pecadores que Dios los aborrece. Y ya la clave es sencilla. Dios aborrece a todo pecador persistente en sus pecados. Es aborrecido por Dios. Y Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos textos enfatizan el odio, la ira justa de Dios hacia los pecadores que lo desafían y rehúsan repetidas veces arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. Un día su odio y santa justicia se derramará para siempre sobre aquellos que fueron sus enemigos, aquellos que no se arrepintieron de su pecado reiteradas veces, aquellos que no quisieron renunciar a sus vicios, lujurias e inmoralidad continuas. Querido hermano, querido amigo, no estamos describiendo honestamente el grave peligro en el que se encuentran los pecadores persistentes cuando andamos por ahí diciéndole a la gente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, o Dios odia tu pecado pero a ti te ama mucho. No estamos diciendo la verdad total. No, hermano. Es como si la iglesia estuviera esforzándose por evitar que el mundo piense que Dios los está ofendiendo. Permítame repetir esto. Es como si la iglesia estuviera esforzándose mucho por evitar que el mundo piense que Dios los está ofendiendo. Y eso es lo que es una doctrina en muchas de las iglesias. Así es, hermano. Escuche, a Dios no le preocupa en absoluto ser ofensivo. A Dios no le preocupa en lo absoluto ser ofensivo. El Evangelio tiene y debe de ser ofensivo, porque resulta que Dios es el que está realmente ofendido con todos los pecados que cometemos. La cruz fue su expresión más clara de su odio por el pecado. ¿Por qué lo crucificaron? Porque enfrentó al pecado frente a frente y cara a cara. Botó a los sacerdotes del templo y los declaró como ladrones. Les dijo en la cara: sepulcros blanqueados. El mensaje de Jesús fue ofensivo contra el pecado. Pero muchos lo queremos disfrazar y suavizar y predicar un evangelio light para mantener una congregación cautiva y ciega rumbo al infierno. La cruz es también la solución a lo ofensivo que es el pecado y lo ofendido que está a Dios por el pecado. Hermanos, perdemos demasiado del evangelio con nuestros rápidos clichés, y una de las cosas que perdemos es la gloria del evangelio. Tendemos a pensar que el pecado como que si fuera algo externo, como si no fuera parte de nosotros,
como si fuéramos buenos y respetables, pero pastor, hay algunas cosas malas que hacemos, pero eso no es lo que somos, pastor. Una vez un día una persona me dijo, yo me di cuenta cuando una billetera se cayó en el suelo, esperé que esa persona se vaya, pero el demonio que estaba en mí me hizo que coja la billetera. Y entonces le echamos la culpa al demonio. El pecado mora en mi corazón. Nada está más lejos de la verdad. Nosotros hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos. Nosotros hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos. Y permítanme leer Mateo 15, 19 y no pierda la cita de Salmos 11. Mateo 15, 19. No pierda la cita de Mateo, de Salmos 11. Y Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. Por eso yo les digo, hermano, nada está lejos de la verdad. Nosotros hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos. Hacemos todo lo que podemos para mantener nuestra apariencia exterior atractiva, pero lo que está dentro de nuestro corazón es mucho más importante. Lo que seamos por dentro, lo que seamos por dentro, lo que otros no pueden ver, importa más a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es usted por dentro? Lo que seamos por dentro, lo que ninguno de nosotros podemos ver, eso es lo que importa a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es usted por dentro? Cuando las personas se convierten a Dios, cambian. Y en su interior son diferentes. Y escuchen, un día Dios, y esto también escúchenlo bien, hermano, porque también se presta a malas interpretaciones. Un día Dios no enviará los pecados al infierno. Y lo voy a volver a repetir. Un día Dios no enviará los pecados al infierno. Él enviará a los pecadores al infierno. El fraude, la mentira, la lujuria y el adulterio no van a ser arrojados al infierno, donde sufrirán para siempre. No, los estafadores impenitentes, los mentirosos, los adúlteros, esos son los que van al infierno. Dios envía pecadores al infierno. Dios está infinitamente enojado con los pecadores, porque el pecado es, en última instancia, ¿sabe lo que es el pecado? Odio hacia Dios y rebelión contra su ley, que se haya escrita en esta palabra de Dios y en todos los que lo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El problema con la forma en que compartimos el Evangelio, que estamos ocultando debajo de la alfombra de las aterradoras verdades
de que los pecadores persistentes, y eso es lo que hemos ocultado desde los púlpitos, hermanos, que los pecadores persistentes recibirán eternamente el santo odio de Dios. Los pecadores persistentes recibirán el santo odio de Dios. Por eso es que usted ve a cristianos que se llaman cristianos, pero viven en necesidad, en pobreza, porque no hay bendición ahí, porque siguen recibiendo el odio de Dios. No hay bendición. Y es como que ganan y hacen muchas cosas, pero como que caen en saco roto, porque no hay bendición. A menos que vengan por fe a Cristo, porque ahí está la gloriosa y sorprendente verdad sobre la gracia de Dios. Aunque Dios odia a los pecadores y odia el pecado, Él envió a su Hijo para que se encargara de todo a ello por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Y no crea que todo es malo en el Evangelio. Aquí viene la parte buena, hermano. Así es. Él recibió el castigo de cada uno de nosotros. La ira justa de Dios, el Padre, en su lugar, la puso en el Hijo. Gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, los pecadores, ahora podemos recibir salvación cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Dios no nos salva porque vea algo atractivo. Bueno, si fuera porque vea algo atractivo, yo estuviera en el infierno, pues, hermano. Así es, pues. Dios no nos salva porque vea algo atractivo en la persona, agradable o especial en nosotros. No. De modo que Él simplemente tenga que redimirnos. No, la verdad es que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Solo pecado repugnante, repudiable y vil. Sin embargo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias a Él somos puros, limpios, perdonados y redimidos. Y como resultado ahora somos los eternos destinatarios del amor de Dios eterno, generoso, bondadoso, fiel de Dios. Y cuando hablo que vamos a recibir ese amor generoso de Dios, eso trae tela de duda en muchos cristianos. Porque lo menos que hay en algunos cristianos es la generosidad, sino el egoísmo. Y el egoísmo es pecado. Entonces yo dudo del cristiano, yo dudo del cristianismo de una persona que llamándose cristiana es egoísta. Él ya no tiene ninguna razón para odiarnos si realmente confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Y voy a leer Romanos 8.1. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lastimosamente hay que diferenciar entre algunos que andan en la carne y otros que andan en el Espíritu, y se llaman todos cristianos. Y escuche esto, no se asuste, por favor. Es inocente, déjenlo en libertad. ¿Qué significan estas palabras para usted si se halla en la fila de las personas condenadas a muerte? ¿Qué significa para usted? Si usted está haciendo filas de esa columna que va rumbo a la muerte y de repente escuchan estas palabras, es inocente, déjenlo en libertad. El hecho es que todo el género humano
está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, hermanos. Sin Jesús no hay ninguna esperanza. Pero gracias a Dios, nos declaró inocentes y nos concedió libertad del pecado para que ahora sí podamos hacer su voluntad. Isaías 1:18 dice lo siguiente. Isaías 1:18, Antiguo Testamento. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren, hermanos, la mancha del pecado parece ser permanente. Sin embargo, Dios puede quitar la mancha del pecado de nuestras vidas, tal y como lo prometió a los israelitas en la época que él escribió eso. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre, y esa es la esperanza que tenemos, hermanos y amigos, y los que nos están viendo por el internet. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre. La palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas más imborrables. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que rechazan el Evangelio? Y bueno, vamos al Salmo 11. En la cuarta estrofa, David nos informa que Dios es totalmente aterrador en su juicio. Y vamos al versículo 6 del Salmo 11. En la cuarta estrofa de este Salmo, David nos informa que Dios es totalmente aterrador en su juicio. Y el versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Se dan cuenta del juicio de Dios? Sobre los malos hará llover calamidades. Podrías traducir eso como: hará llover carbones encendidos. La palabra hebrea da la idea de una trampa de caza. Un erudito hebreo escribió hace muchos años que es como si Dios estuviera arrojando un lazo de fuego desde arriba. Sigamos leyendo este versículo 6. Dice: fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, de los que reiteradamente no quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, es como si el viento también tuviera llamas de fuego. Al mundo le encantaría pensar que Jesucristo nunca dijo palabra de juicio, que nunca dijo algo ofensivo. Eso le encantaría al mundo decir, y muchas personas nos dicen: no, Dios es amor y nos ama a todos, y claro que es amor, pero también es buen gusto, que simplemente repitió la regla de oro de amar a todos. Como yo me amo, también tienes que amarte, y está bien. Pero la verdad es que Jesús repitió a menudo su advertencia de un juicio venidero, con fuego y azufre en un lugar llamado el lago de fuego. Y voy a leer Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y él dice en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Y por supuesto, nuestro mundo ignora o se burla de la palabra de Dios y de esta su advertencia.
Eso es lo que sucede cuando ven que el juicio aún no ha llegado y dicen, ay, el Señor dice que viene, pero no viene, ya han pasado tantos siglos y no viene, y entonces piensan que Él ya no va a venir. La humanidad asume que nunca llegará. Y miren lo que dice el apóstol Pedro cuando escribe en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 7, miren lo que le dice Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que estamos viviendo aquí, están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, los que persisten en pecar, aunque se les predique, son confrontados y siguen en pecado. Para eso se está reservado ese día de juicio de fuego. Pedro nos informa que el próximo juicio no será con agua, sino con fuego. Todo eso está por venir. El futuro va a venir. Y el mundo dice, oh vagos, nunca sucederá esto. Dios nunca haría eso. Él no nos odia. Él nos ama. Así es, hermano. Su arrogancia y desafío contra Dios no durará mucho tiempo. Y esa es la esperanza que tenemos. No durará mucho tiempo. La respuesta para el cristiano, cuando los fundamentos se caen en pedazos, no se encuentra tanto en el hacer, sino como en mirar. Como en mirar. Mire a su alrededor, pero nunca olvide mirar hacia arriba. Mire a su alrededor, pero nunca deje de mirar hacia arriba donde está Dios. Cuando los cimientos se derrumban y la humanidad rechaza a Dios y tal vez persigue al creyente que se atreve a representarlo, este salmo, el 11, se convierte en un recordatorio de que todos los sufrimientos para el creyente están limitados solo a esta vida terrenal, nada más. Pero para el incrédulo persistente, toda la felicidad que alguna vez experimentara en esta tierra se encuentra también en este tiempo breve en esta tierra. El único cielo que experimentará el incrédulo es lo mejor que ofrezca este mundo, nada más. Y el único infierno que experimentará el creyente es lo peor que este mundo nos haga aquí en esta tierra, nada más. Dios es totalmente imperturbable. Eso significa firme, inalterable en su soberanía. Dios está totalmente consciente y de su creación. Dios es totalmente justo en su odio. Dios es totalmente aterrador en su juicio. Eso es lo que hemos hablado hasta este momento. He hecho un pequeño resumen, si se dieron cuenta. Y vamos a la parte final. En quinto lugar, David termina diciéndonos que Dios se deleita totalmente en sus amados. Versículo 7. Ya con esto terminamos, por favor. Versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Bueno, no el hombre, mire, dice aquí en la última parte de este versículo 7, el hombre recto mirará su rostro. No está diciendo el hombre perfecto, sino el recto. Es decir, aquellos que tienen una relación con Dios a través de la redención de su Hijo. Las circunstancias actuales pueden ser oscuras, hermanos, pero el futuro es magníficamente brillante. Las circunstancias actuales pueden ser oscuras para usted, pero el futuro es magníficamente brillante. Mientras tanto, confiemos, esperemos, trabajemos y vivamos a la luz de ese día que vendrá, ese día maravilloso que vendrá nuestro Señor Jesús en su gloriosa segunda venida.
Y la pregunta que tenemos que responder al concluir: ¿qué hacemos cuando se destruyen los cimientos? Busque su seguridad en Dios. Él tiene el control total. Su mano es el cimiento firme de los cimientos de la cultura, del Estado, los reinos y los eventos mundiales. Su trono está en el cielo, por encima de todo. Él habita la eternidad y reina incluso sobre el caos y la rebelión de nuestro mundo. Un día, como se nos indica al final de este salmo, en el versículo 7, lo veremos cara a cara, y eso resolverá todas las dudas, eso sanará todas las heridas. Cuando los cimientos se derrumban, no es tanto lo que hace, sino hacia dónde usted mira. ¿A quién mira? Aquel a quien ahora mira solo por fe será aquel a quien verá en ese glorioso día y siempre le agradecerá por su gloria. Hermanos, esa fe compártala con otros, porque son estos momentos urgentes que nunca debemos proclamar la fe viva, dejar de proclamar la fe viva que Dios Todopoderoso para salvación a los perdidos, que sean salvos. Hay muchos aún que necesitan ser rescatados por la predicación de su palabra. Levántese a predicar y obedecer a Dios, eso es urgente. Entonces mire hacia arriba, espérenlo, preparado como antes nunca lo estuvo, cuando se sacuden los fundamentos y usted desea esconderse. Recuerde que Dios sigue llevando las riendas de este mundo. Su poder no ha disminuido por el curso que hayan tomado los acontecimientos. Nada sucede sin su conocimiento y sin su permiso. Cuando tenga ganas de salir huyendo, huya, pero hacia Dios, Él restaurará la injusticia y la bondad en esta tierra a su tiempo. Amén. Gracias dadas a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana y tarde. Vamos a cantar el himno número 262. No tenés temor a hablar por Cristo. Y aunque uno llegue a oponerse y en cierto momento a ponerse hasta violento, que no nos dé temor nunca hablar por Cristo sin importar la circunstancia que se presente o llegue a presentarse. Cantemos el himno número 262. Los reproches, su dolor, sufre con amor.
puerta de vida es el que llevará con su temor a su ser y no veré. No tiene temor, no tiene temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues Oración final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Cruz. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente, en nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, esperamos que tu palabra nos haya confrontado y realmente podamos entender y comprender que el pecador persistente está perdido y que se prepara para un día el juicio tuyo, Padre, en el lago de fuego ardiendo. No es cosa fácil, no es para asustarse, pero sí para arrepentirse. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios.